Buenas tardes, estamos en el comentario positivo y hoy vamos a continuar con la lectura bíblica y hoy nos toca leer Mateo capítulo 13 y 14. Y bueno, si bien es verdad que es cada una de las parábolas que vamos a leer hoy necesitaría una enseñanza completa, pues finalmente lo vamos a hacer de una manera breve, pero sí vamos a explicar un poquito cada una de las enseñanzas que lleva Mateo 13 y 14. Bueno, vamos a empezar poniendo en manos de Dios esto y le damos el primer lugar a que habla el Señor Espíritu Santo, así que vamos a leer los dos primeros versículos y dice la palabra de Dios, capítulo 13, versículos 1 y 2. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Papito, estamos una vez más, Señor, expectantes de lo que usted tiene para nosotros. Sabemos que la palabra nunca regresa vacía y que va a haber una transformación en los corazones de quienes están escuchándola, Padre. Le pido que sean tocados por el Señor Espíritu Santo, Padre bendito, y les hagan ver las maravillas que usted me ha permitido, pues, saborear a mi Padre. Gracias, le doy toda la gloria, honra, y como siempre, le pido que sea el Señor Espíritu Santo el que hable y que no sea ni mi entendimiento, ni mi conocimiento, ni lo que yo he visto, Señor, sino lo que el Señor Espíritu Santo quiere hablar, puesto que el Señor Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vemos entonces que él se subió a una barca, se sentó en la barca y toda la multitud estaba de pie en la playa, y él empezó a enseñar y empieza a hablar la parábola. La primera parábola es la parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas en parábolas, dice el versículo 3, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, algunas semillas al 100 por uno, otras al 60, otras al 30. El que tiene oídos, que oiga. Y bueno, hasta aquí podemos tener muchas. El que lo ha escuchado por primera vez podrá tener quizás también la misma confusión que tuvieron los discípulos a escucharla, y no podían quizás entender de qué se trataba o qué quería enseñarles con ello. Entonces, propósito de las parábolas, versículo 10, vienen los discípulos y le preguntaron, dice: y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aun lo que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen sus oídos. Sus ojos se han cerrado, y no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Entonces aquí vemos que el Señor dice, pues su corazón es insensible. Entonces una persona, para que pueda conocer, tener un encuentro verdadero con el Señor y ser transformado, tiene que primero transformar su corazón. Les hablaba en uno de los videos de esta semana que mi corazón era duro, no conocía del amor, y yo me regocijaba aún también en ver la tortura, la crueldad, y yo tuve que darme cuenta que no tenía amor en mi corazón. Quería decir que no tenía Jesús en mi corazón. Entonces yo tenía que hacer de carne este corazón. Dice la Escritura que puede hacerlo Dios. Pero la gente no quiere entender, y finalmente, mientras no se acercan a Dios, mientras no buscan, mientras no quieran, van a tener un corazón duro y van a estar, van a tener, va a ser imposible que puedan convertirse y ser sanados. Pero cuando uno busca tener un corazón sensible y busca de Dios con el corazón sincero, Dios hace cosas maravillosas y nos sana. Pero les dice en el versículo 16: pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron,
y oí lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y entonces el Señor Jesús les explica la parábola del sembrador. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, muchos pueden haber leído la Biblia, por eso les decía, pero no entienden, y viene entonces el maligno y les arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel quien se sembró la semilla junto al camino. Junto al camino quiere decir, híjole, el camino es Jesús, entonces quiere decir que estaba fuera del camino. Son las personas que enseñan mal y los que reciben mal, y entonces viene el maligno y les roba lo que había en su corazón. Y luego dice, y aquel a quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero como no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, o sea, está hablando de que fue algo emocional. Por eso hay muchos que llegan a la iglesia y hacen su oración de fe y lloran y todo y siguen viviendo igual, y a veces en ocasiones ni siquiera se arraigan en la iglesia. Entonces es alguien que lo hizo por emoción. En ese momento no hubo una raíz profunda, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción, la persecución, enseguida tropieza y cae. Cuando empieza a ver situaciones, problemas, ¿por qué Dios a mí me iba mejor que antes de ser cristiano? Y se van de la iglesia. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Entonces muchos están más preocupados por su día a día, por las situaciones, por los problemas, y dicen, es que ya llevo tantos años y ¿por qué no soy rico? ¿Por qué no he tenido? ¿Por qué no hemos crecido? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa otro? Y están metidos en todo eso y se quedan sin fruto. Y se ahoga la palabra. Versículo 23, pero aquel en quien se sembró la palabra en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, y este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30. O sea, no todos van a dar el mismo fruto, pero van a dar fruto, va a haber un fruto. O sea, unos a 30% nada más, otros al 100%, pero va a haber un fruto. Y finalmente ese fruto es el que se va a ver, la transformación, la coinonía, el verdadero cambio. Pero cuando el Señor cambió el corazón primero y quitó ese corazón insensible, porque muchos precisamente no se han convertido al cristianismo, no porque no crean que existe un Dios, sino porque tienen un corazón que se volvió duro y es insensible. Bueno, continúa el Señor Jesús en el versículo 24 con la parábola del trigo y la cizaña. Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos se puede comparar a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo produjo grano, entonces apareció también la cizaña, y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Algo bien importante es esto, precisamente. Muchos dicen, bueno, es que en las iglesias encontramos gente mentirosa, hipócrita, etcétera. Sí, es verdad. O sea, en la iglesia está metido todo tipo de gente, verdaderos cristianos, está lleno de personas que están en transformación, y está lleno de personas que no son cristianas y que de hecho van a hacerle daño a la iglesia. Y la gente que nada más va y ve por encimita, pues lo único que ve es lo mismo, pero no es lo mismo. Por la parte de afuera, el trigo y la cizaña son iguales. La diferencia es que la cizaña, en primer lugar, está como hueca, no sirve. Pero además, precisamente al estar hueca, cuando va creciendo, se queda firme, se queda orgullosa, o sea, no se dobla. El trigo, conforme va creciendo, el peso lo va haciendo que se vaya inclinando, se va encorvando. Entonces, esto espiritualmente nos muestra que en la iglesia hay personas que son cizaña, que está su orgullo primero, que no pueden ser transformados, que está primero lo que ellos piensan y lo que ellos dicen, y las personas que se inclinan y le dan gloria a Dios. Esa es la diferencia, y Dios no quita, Dios permite que todo mundo entre a su iglesia, pero al final
al final en la siega separará la cizaña del trigo, y entonces se verá quién era cizaña y quién era trigo. Ahorita no lo podemos ver, ahorita nos vemos iguales, vemos a todos en la iglesia, pero más del 90% de la iglesia cristiana a nivel mundial no son cristianos, sino congregantes, algunos en transformación, otros que nunca van a querer hacer el cambio, y otros que entran por hacer daño a la iglesia. Y ciertamente muchos por entrar a hacer daño a la iglesia han aprendido y escuchado la palabra y han sido sensibilizados y han sido salvos. Y sin embargo ha habido muchos que no quisieron escuchar, que no quisieron saber, que llegaron, que llegaron por alguna necesidad, por su emoción, reciben el milagro y se van. A eso también se refiere la enseñanza que dice que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero la gente normalmente busca la añadidura, las bendiciones, los milagros, que sea cubierta su necesidad, pero no quieren buscar el reino de Dios, no quieren buscar al Señor, y entonces es cuando vienen las situaciones. Bueno, viene la parábola del grano de mostaza, versículo 31. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es muy pequeñito, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace el árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Entonces vemos que empieza muy pequeñito, igual pasa en tu corazón, es una semillita pequeña, y que aparentemente al principio muchos dicen: no, pues mira, pues sigue siendo igual, ¿para qué se convirtió? Pero que poco a poco empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer hasta que se hace un gran árbol, y entonces muchos vienen y se ponen debajo de su sombra. O sea, esto es cuando hay personas que empiezan a ser ministrados por esa persona que creció, empiezan a escuchar el consejo, se dan cuenta que es una persona muy usada por Dios, y entonces vienen y se refugian ahí porque saben que Dios lo puso ahí. Amén. Y bueno, la palabra de la levadura, versículo 33, les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura de una mujer que tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas. ¿Qué quiere decir esto? La levadura, ¿qué hace? Ustedes toman la masa, le echan levadura, la meten al horno e infla, crece, se hace grande. Entonces el reino de los cielos es así. Empezó pequeñito, pero se hace grande, tanto en mi corazón como también a nivel mundial. Fue un grupo de 12 personas a las que se les sembró la semilla, y hoy el evangelio está esparcido por todo el mundo. Eso es. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Ahora, aquí viene la explicación. El Señor también les explica a los discípulos aparte la parábola del trigo y la cizaña. Entonces dejó la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por lo tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, ahora viene la parábola del tesoro escondido y la perla de gran valor. Dos parábolas. El reino de los cielos, versículo 44, es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por verlo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, es darlo todo para recibir ese tesoro que es la salvación. Versículo 45, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es dejarlo todo por el reino. Parábola de la red barredera. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera. Una red barredera, ¿qué es eso? Es una red grande que utilizan las barcas grandes precisamente para cuando va pasando así por el agua, se va llevando, es como si fuera barriendo, por eso se llama barredera, que va llevándose
y va agarrando todos los peces que van pasando por ahí. Entonces, el reino de los cielos es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. ¿Por qué? Porque no escoge. Al ser red barredera, todo lo que pasa por ahí es lo que agarra. Entonces, recoge peces de todo tipo. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. O sea, el pescador cuando llega a tierra, cuando tiene una red barredera, pues va a escoger los que sí puede vender y los que no le sirven, pues los hace a un lado. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. O sea, hoy estamos juntos, estamos revueltos, tanto en el mundo como en las iglesias. Y dice, y los arrojarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y crujir de dientes. Ahora sigue la parábola del dueño de la casa. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Y él les dijo, por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. O sea, está hablando de alguien que ya conocía la palabra, pero que se convierte en un verdadero hijo de Dios, pues viene a ser muchísimo mejor, porque va a sacar cosas viejas que estaban mal, y eso lo tuve yo que aprender, porque ciertamente nadie de los cristianos que me han ministrado durante los 33 años que llevo en el cristianismo quiso mentirme, pero si bien hubo quienes tuvieron errores por falta de experiencia, por falta de conocimiento, etcétera, y entonces es cuando yo, para poder pues conocer más de mi Padre, de mi Señor Jesucristo, pues tuve que empezar a desechar algunas cosas y tomar cosas nuevas. Hubo momentos en que la iglesia donde yo nací espiritualmente no creían en los dones. El Señor me mostró que existen, los he usado y puedo ser testimonio de que existen. En la iglesia donde yo estaba nos enseñaban, de hecho no querían ni siquiera hablar de lo malo, de liberaciones y todo eso. Y una vez cuando yo tenía una iglesia en esa, me llevaron a un endemoniado, y fueron precisamente los de la iglesia donde yo había nacido. Ellos no querían hablar de eso, pero me lo llevaron a mí para que yo hiciera la liberación. Gloria a Dios, el Señor nos respaldó y lo pudimos hacer la liberación. Pero precisamente, ¿y qué hubiera pasado si yo no hubiera aprendido eso? ¿A quién se lo hubieran llevado? Obviamente quizás a otra persona, pero tenían a la mano a quién, y Dios les puso a quien pudiera hacerlo. Entonces hubo cosas que tuve que ir dejando, cosas que yo había entendido por firmes en mi pensamiento de fe cuando yo empecé a ser cristiano, y que fueron cambiando conforme fui aprendiendo del Señor, y el Señor me empezó a mostrar muchas cosas nuevas. Entonces, de mi tesoro, es mi tesoro el evangelio, pero tuve que sacar cosas viejas y meter cosas nuevas, porque aquí que todo es hecho nuevo. Jesús enseña en Jerusalén, y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas se fue de allí, y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Para aquellos, este versículo es para aquellos precisamente que no creen en esta parte. Dicen que María fue siempre virgen. La iglesia tradicional dice que María fue siempre virgen, y que pues obviamente al ser virgen pues nunca tuvo hermanos ni hermanas Jesús, el Señor Jesús. Y sin embargo vemos aquí que tuvo hermanos, tuvo Jacobo, José, Simón y Judas, y precisamente Jacobo y Judas son los que escribieron el evangelio, las cartas de Santiago. Santiago es Jacobo, y Jacob en hebreo obviamente es Jacobo, y Judas. Los dos que están ahí, las dos cartas que vemos, la de Santiago y la de Judas, son los hermanos de Jesús. Y vemos que dice, también no están todas sus hermanas con nosotros. Entonces, algo bien importante es que una mujer en la iglesia, en la tradición judía, si Dios le cierra el vientre es porque es pecadora.
y a María hasta los judíos la reconocían por una mujer virtuosa. Entonces, si era reconocida aún por los judíos como mujer virtuosa, si ella no hubiera tenido más hijos, hubieran pensado que era una pecadora por no tenerlos. Ahora, ella estaba casada legalmente con José, entonces era su derecho el poder tener hijos, el ser esposa de su esposo, sujetarse y que su deseo, como dice en Génesis, fuera para su marido. Entonces ella obviamente tuvo 4 hijos y no dice cuántas hermanas, pudo haber tenido más, dice que todas sus hermanas, quiere decir que fueron muchas porque ellos eran personas que tenían muchos hijos, pero finalmente 4 hijos. Él fue el mayor, el principal, el primero, pero tuvo 4 hermanos también el Señor Jesús. Entonces, esto es para los que piensan que María nunca tuvo hijos más y que es madre de Dios. No es madre de Dios, es madre de hombres. Jesús fue 100% hombre, Jesús existe antes que María, y María pues hoy es una sierva que se ganó su galardón en el cielo, pero ciertamente no es madre de Dios, es madre de la encarnación de Jesús. Eso nos tiene que quedar totalmente claro. Y la segunda parte dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea, los que menos te van a creer son los que siempre estuvieron contigo y dijeron, pues yo te conozco. Y más con nosotros, porque finalmente si el que había dado un buen testimonio aún desde niño no le creían, imagínense nosotros que los que tuvimos un testimonio pésimo, horrible, pues obviamente los que menos nos van a creer son los de nuestra propia tierra y nuestra propia casa. Y dice, y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Capítulo 14, la muerte de Juan el Bautista. Por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista, él ha resucitado entre los muertos y por eso es que los poderes milagrosos actúan en él. Esto quiere decir, y esto refuerza lo que dijimos en el capítulo anterior, que en los capítulos cuando leímos el 11 y el 12, que el espíritu de Elías había estado en Juan y él había hecho mucho más de lo que se habla en la Biblia, porque tuvo que haber hecho milagros, y aquí lo dice, puesto que creían que si hacía milagros era porque era Juan el Bautista que había resucitado entre los muertos. Eso era lo que creía Herodes. Entonces, porque Herodes, él reprendió a Juan, aprendió a Juan, lo ató y fue puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no era lícito tenerla, y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Y ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, o sea, él tuvo que cumplir la palabra, quiso cumplir la palabra que había dado, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel y le trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Entonces, aquí nos habla de cómo fue enterrado por los discípulos de Juan, fueron y le avisaron a Jesús, y Herodes sabía bien que él había matado a Juan. Él había mandado matar a Juan, era el autor intelectual de su muerte, y por eso él creía que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Entonces, los judíos creían en la resurrección, ¿por qué no podían creer que Jesús resucitó de entre los muertos, hizo milagros? Y Herodes, el tetrarca, creyó que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Alimentación de los 5,000. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora es ya avanzada, despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron,
no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró en los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí vemos que principalmente el milagro que mostró el Señor Jesús, primero tuvo compasión de ellos y sanó a todos los enfermos. O sea, él primero les dio la primera necesidad que tenían. La segunda, se dio cuenta que ya llevaban tiempo con él, que era avanzada la tarde, que necesitaban comer, y al orar multiplicó, hizo el milagro de la multiplicación. Pero algo bien importante es que el Espíritu Santo dice todo detalladamente por algo. Habla de 5 panes y 2 peces. Está hablando, 5 es el número de cobertura de Dios, de la mano de Dios, de la autoridad. Y estamos hablando de 2 peces, 5 y 2 es 7. 7 es número también de perfección para Dios. Muchas veces se utiliza el número 7 la Biblia, y por eso lo que Dios estaba haciendo era darles su autoridad y su bendición, y eso fue lo que ellos no vieron cuando lo vemos posteriormente, que lo buscaban solamente por la comida. Se buscaba lo del cielo. Él quería que con los 5 panes y los 2 peces entendieran algo, y por eso primero los sanó, pero ellos no pudieron verlo en ese momento. Bueno, después vemos Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Respondiéndole Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó diciendo: «Señor, sálvame». Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: «En verdad eres Hijo de Dios». Aquí hay algo que el Señor me mostró. Es verdad, y yo mismo lo he enseñado, y yo lo creo pie de juntillas, es que un hombre no puede estar sin cobertura, y no puede haber sido puesto sino por el Señor Jesús. Pero algo bien importante que yo veo en esta enseñanza, y cuando últimamente he estado leyendo a los héroes de la fe, John Wesley fue el iniciador de un movimiento. Él se salió de su cobertura para iniciar la cobertura que Dios le había puesto en su corazón, y hoy por eso vemos la iglesia metodista. Vemos que Martín Lutero se salió de su iglesia, en la que él había estado toda su vida, que era la iglesia católica, para iniciar el protestantismo, y hoy vemos que existe la iglesia luterana. Y así vemos a muchos héroes de la fe que ellos iniciaron sin una cobertura, porque hubo un llamamiento de Dios. Hay muchos, como lo dije también, y también eso lo sostengo totalmente, en la prédica, en la enseñanza que vimos del buen pastor, hablamos del contexto de cuando habla de ladrón viene a robar, matar y destruir, les hablaba de los malos pastores y de los que se autonombran. Hay muchos que efectivamente se autonombran, pero no todo el que se sale de una iglesia y inicia un movimiento se autonombró, porque muchas veces es el Señor Jesús el que les llama. Y no he conocido no uno, sino muchos que han sido llamados así, y que finalmente, pues sí, todos tenemos necesidad de cobertura, todos tenemos necesidad de que alguien nos respalde, pero todos tenemos que seguir la voz del Señor Jesús. Y algo que yo veo aquí es que todos tenían autoridad, pero ninguno se atrevió a hacer lo que Jesús hizo. Pero Jesús dijo: si eres, mándame que vaya sobre las aguas. Y el Señor dijo: ven. Y descendió Pedro a la barca y caminó sobre las aguas y fue a Jesús. No entró a las aguas y se hundió inmediatamente. Él caminó sobre las aguas. A diferencia de los otros 11,
Él caminó sobre las aguas. Y después vienen los 11, yo estoy seguro que le criticaron, que le dijeron muchas cosas, que quizás muchos hasta se burlaron de él, pero la diferencia fue que él caminó sobre las aguas. Es el único que caminó sobre las aguas. Hoy yo conozco muchas personas muy preparadas que pueden servir a Dios y que se han conformado en estar en su zona de confort. Hoy el Señor a mí me está llamando por medio de este canal y por medio de precisamente les había hablado del Centro de Capacitación Teológica y del movimiento que vamos a empezar. Me habló de caminar sobre las aguas. Es mi tiempo de caminar sobre las aguas e ir hacia Jesús. No salirme de la cobertura de Jesús, no dejar una cobertura, seguir en la cobertura de Jesús, pero es mi tiempo de caminar sobre las aguas y creerle a Dios. Para esto tengo que cuidar mucho mi corazón y mi relación con Dios, que es lo más importante, para que todo el tiempo sea caminando con Dios. Y si bien, como les digo, los demás se quedan burlando, Él es el único hombre después de Jesús, que Jesús obviamente siendo Dios y hombre al 100%, pero Pedro es el único hombre que ha caminado sobre las aguas, aunque después, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y se empezó a hundir y gritó diciendo: Jesús, Señor, sálvame. Muchos han iniciado ministerios y se han ido a pique porque no se pusieron en manos de Jesús. Yo creo que sí, van a venir tiempos fuertes, difíciles, van a venir pruebas, pero lo que tiene que hacer un hombre para ser usado por Dios es: Señor, sálvame, y tomarse de su mano y no soltarse. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Obviamente estamos hablando de que él caminó sobre las aguas, salió de su zona de confort, pero después otra vez estuvo en la cobertura. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Pero ciertamente la diferencia la hizo Pedro, y Jesús necesita hoy Pedros que sean arriesgados. Termina la travesía, bajaron a tierra a Genesaret, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Entonces hizo muchas más milagros en Genesaret. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y ya terminamos capítulo 13 y 14. Bendito Padre, le doy gracias por este momento, Señor, por este tiempo pasado, Señor, que tomamos en este canal, Señor bendito, por las enseñanzas que usted nos dio y por lo que ha hablado en nuestro corazón. Como siempre, los errores son míos, los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Yo le pido que a mí me siga guiando para que sea usted y no yo, ni mi emoción, ni mi carne, Señor, lo que haga, lo que estoy haciendo, sino que sea el Señor Espíritu Santo el que me guíe a toda verdad, y que también siga siendo de bendición a las personas que ven este canal, estos videos, Señor bendito. Gracias, le doy toda la gloria y la honra. Le pido que bendiga mucho a los que están viendo este video y que por favor, Señor bendito, ponga también en su corazón el compartirlo para que llegue a más personas y pueda ser de bendición a otros. Le doy gloria, honra y honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre les pido que me puedan ayudar con su like, si les ha gustado, si ha sido de bendición este video, que puedan compartirlo para que otros también puedan recibir la bendición que han recibido, y que me puedan regalar un comentario en la caja de comentarios. Todo comentario lo voy a contestar, y si hay temas que, como ya lo he dicho, si hay temas que a ustedes les interesaría que pudiéramos hablar en este canal, con gusto los vamos a tomar. Gracias, que Dios me los bendiga. Chao.